¿Cuántos de aquí, hermano, en algún momento de su vida han dicho, yo sería feliz si? ¿Usted sería feliz si qué? ¿Si tuviera qué? Algunas cosas más, ¿como qué? Sea específica, en alguna cosa solamente. Ok, sería feliz si tuviera dinero. ¿Alguien más ha dicho, yo sería feliz si? Yo sería feliz porque quiero crecer más espiritualmente en todos los aspectos. Y eso me haría muy feliz. Ok, hermana. Sí, hermana. Pues yo sería feliz si mis hijos estuvieran en el camino de Dios. Si sus hijos estuvieran en el camino de Dios, hermana Marta. Yo sería feliz si pudiera aprender bien la palabra de Dios. Ok. Les voy a decir por qué le estoy diciendo esto, hermano. Quiero, ¿se acuerdan que yo no le pregunto nada porque sí? Esta semana, hermano, Dios me da una lección a través de algo que no es cristiano, o sea, a través de la vida de una persona que no conoce a Dios. Por eso a veces de repente es bueno ver noticias, hermano. Yo sé que es pura sangre y puros muertos y todo eso, ¿no? Pero esa semana, hermano, en el canal 13, me parece, Hechos, salió una noticia, hermano, de una mujer en AGT, es American Got Talent, es un programa de concursos, y sale una mujer de cantando algo que ella compuso. Esta mujer es diagnosticada con cáncer y solamente tiene 2% de posibilidad de vivir, 2%. Y se para a cantar, hermano, y ahí sí no sé mucho yo de inglés, hermano. Pero le preguntan, le hacen una especie de preguntas y ella dijo lo siguiente, hermano: no puedes esperar hasta que la vida ya no sea difícil antes de que decidas ser feliz. Porque todos nosotros, hermano, queremos no tener dificultades, queremos tener la vida resuelta, económica, moral, espiritual. Usted lo escuchó ahorita. Escuche. Queremos tener la vida resuelta para entonces ser felices. Y esta mujer que tiene 2% de posibilidad de vivir, hermano, no sabemos si llega al final de la temporada o del concurso, a lo mejor se muere antes. No puedes esperar hasta que la vida ya no sea difícil antes de que decidas ser feliz. Y no es cristiana, hermano. Te puedo asegurar que esa mujer no conoce de Dios. Porque si conociera de Dios no estaría en un concurso de talentos. Dios usará lo que sea para hablarte a ti y a mí. Usará lo que sea y a quien sea. Y no es posible, hermano, que una mujer que no conoce a Dios tenga más fe que aquellos que decimos conocer a Dios. Eso no puede ser posible. Ahorita al final te digo otras cosas, hermano. Porque sí, en un tiempo, hermano, yo también dije, yo sería feliz si Dios me pusiera en un lugar en donde de verdad haya hambre por su palabra. Y entonces, pues Dios tiene que tratar contigo, ¿no? Y hacerte entender que es mejor que le sirvas con todo tu corazón, hermano, y dejes de quejarte. Porque si no, Él no va a hacer nada. En cuanto dejé de quejarme, hermano, en cuanto entendí quién era el problema, ¿qué crees que hizo Dios? Y esto que está pasando, hermano, lo hizo Dios, nadie más. Que te quede claro, hermano. Y yo te voy a explicar por qué. Nos quedamos en Génesis 9 y Génesis 10, ¿te acuerdas? Dijimos que íbamos a leer los textos y después solamente íbamos a explicar lo que el texto no dice, ¿ok? Entonces, hermano, en Génesis 9 te leo yo el texto
Dice lo siguiente. Vamos a leer el texto y después vamos a orar, ¿te parece? Después, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad, se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir, y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que estuvieron en la barca o en el arca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes, nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé: bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años más después del gran diluvio, vivió 950 años y luego murió. Vamos a orar. Incline su rostro un momento. Dios, te doy gracias. Primero, Señor, por 8 años que nos has sostenido, y segundo, Señor, porque tú has despertado esta iglesia y nuestros corazones para contigo, Señor. Porque ciertamente el día de hoy, Señor, puedo saber que tu tiempo, Señor, es perfecto, Dios. Perdona, Señor, todos mis pecados, Señor, y mi iniquidad para contigo, Señor, como pastor de esta iglesia, Señor. Y no mires, Señor, a la maldad que hay en mí, Señor, sino por amor de tu nombre, Señor, sé tú ministrando a tu iglesia en este día, en el nombre de Cristo Jesús y en la comunión con tu Santo Espíritu, Señor, te lo pido, Dios. Amén. Escuche bien, hermano. Alguien podría decir: ¿por qué Dios maldice a su nieto si fue su hijo el que cometió pecado? Pero la Escritura dice, hermano, que aquellos que desprecian a Dios, hasta la tercera y cuarta generación están ¿qué? En enemistad con Dios. El problema del ser humano no es lo que tú crees que es tu problema. Tú y yo pensamos, hermano, que el problema que tú y yo tenemos es que no tenemos un espacio más grande, es que no tenemos un templo, es que a lo mejor no tenemos economía, es que a lo mejor no somos muchos miembros. Tú piensas que ese es nuestro problema, que nadie nos conoce. No, hermano, el problema que tú y yo tenemos con Dios es que hemos pecado contra Dios. Ese es el problema que tenemos con Dios. Hemos pecado contra Dios y nos hemos apartado ¿de qué? De sus caminos.
De nada nos serviría, hermano, que tuviéramos un templo 10 veces esto y que esta iglesia fuera de 2,000 o 10,000 personas si hemos pecado contra Dios. De nada nos sirve. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. El problema que tenemos es que hemos pecado contra Dios, hermano. Y hoy, hermano, así como el día de hoy, vamos a ver para qué puso Dios el arco iris, que no es para identificarse con los lésbico gays y todos esos cuates. No es para eso, olvídalo. ¿Sale? No es que el arco iris no existiera, claro que ya existía. Pero Dios le da otra intención u otro símbolo al arco iris. Y le dice: cada que haya lluvias, cada que venga lluvia sobre la tierra y aparezca el arco, es señal ¿de qué? De que jamás volveré a destruir la tierra a través de un diluvio. Jamás. Porque he puesto mi arco iris en el cielo. Ese es mi pacto. Y me acordaré del pacto que hice con ustedes. Ese es el pacto. El diluvio, hermano, no cambió al ser humano. Dios mete a Noé con su esposa, 3 hijos y 3 nueras, ¿cierto? 8 personas en total. No porque lo merecieran, pues que a él le plació. Los mete al arca, hermano, y los salva. Y en cuanto salen de ahí, hermano, vuelven a hacer lo malo. El texto nos dice que Noé, ¿qué? Se embriagó. El texto nos dice que su hijo, el menor, vio la desnudez de su padre y corrió a contarlo. No voy a entrar en controversias, hermano, porque no tiene sentido, porque no se ponen de acuerdo los teólogos. Que si es que Cam quiso tener algún tipo de intimidad sexual con su padre, algunos dicen eso, que por eso fue tanto la maldición. El texto no me dice nada, hermano. Lo que sí me dice es que miró la desnudez de su padre, y eso delante de Dios es malo. El diluvio no cambió al ser humano, y aún así Dios aceptó la ofrenda ¿de quién? De Noé. No conforme con aceptar la ofrenda de Noé, hizo pacto con él y con sus descendientes. El texto no dice que el arco iris no hubiera existido ya, pero lo que sí nos dice es que ahora tendría un nuevo significado. En el texto podemos ver el progreso de la civilización y la continua pecaminosidad del hombre en 3 incidentes conectados uno con otro. El primer incidente ocurre cuando Noé cultiva una viña y del producto de la misma al fermentar hace vino y se embriaga, lo cual da paso al segundo incidente. Fíjate bien cómo, hermano, nuestras acciones afectan ¿qué? Nuestras generaciones. Lo que tú y yo hagamos en este lugar, hermano, nuestros niños lo ven. Lo que tú y yo hacemos en casa, nuestros hijos lo ven y lo oyen. Ay, ¿ya viste? Hoy no me gustó. Hoy estuvo aburridísimo. Y tus hijos oyen. Ellos oyen cuando tú criticas, hermano. Ellos oyen cuando tú hablas mal de alguien o cuando hablas bien de alguien. Ellos escuchan tus conversaciones y ven tus actitudes. Y luego, hermano, aquí en la iglesia, ¿por qué habrá pegado el niño o la niña? Pues porque eso es lo que hace en casa. ¿Por qué se le salió una peladez? Porque eso es lo que escucha de ti. Ahora, hermano, este hombre cultiva una viña. Yo no sé si sabía lo que le iba a ocasionar, pero se embriaga. ¿Por qué crees que Dios es así tan tajante en cuanto al uso del alcohol con su pueblo cristiano? ¿Por qué crees que Pablo dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución? Antes bien, sean llenos del Espíritu. Porque cuando te embriagas con vino, ahí hay pleitos y problemas. En cambio, cuando estás lleno del Espíritu,
ahí hay obediencia y hay coinonía. ¿Sale? ¿Qué dice el Salmo? Mirad cuán hermoso es que habitad los hermanos juntos, ¿qué? En armonía. Qué hermoso es cuando una iglesia le da su corazón al Señor y obedece. Ahora, el segundo incidente nos ilustra el efecto del abuso del vino que expone al hombre a otros actos indignos. El consumo excesivo de vino embriaga a Noé y lo expone indecentemente. ¿Por qué fue que se desnudó? Porque no creo que estaba desnudo cuando empezó a tomar. Perdón. ¿Alguna vez, hermano, te has puesto a pensar la cantidad de tonterías que uno hace cuando está borracho? Si tú no lo sabes, yo te puedo dar cátedra de eso. Yo sé lo que es quedarte en una banqueta en la calle, borracho. Que no te importe ninguna decencia, ninguna moral. ¿Tú crees, hermano, que la embriaguez le da gloria a Dios? ¿Por qué entonces algunos de los que estamos aquí a veces insisten en que solo me tomé una copita y le dio gloria a Dios? O sea, ¿se la diste porque estabas festejando qué? ¿Qué pretendías? O sea, cuando te tomaste esa copita, ¿en dónde estabas? ¿Estabas en un culto cristiano? Cuando tomaste esa copita, ¿estabas qué? ¿Evangelizando? ¿Qué estabas haciendo? Pues estaba conviviendo con unos familiares. Entonces no creo que estuvieran orando. ¿Sale? No creo que estuvieran buscando el rostro del Señor. Por lo tanto, mi querido hermano, el vino no le da gloria a Dios. No sé, hace poco me preguntaba alguien si en la iglesia cristiana, en la cena del Señor, debe usarse vino. Bueno, primero te explico, hermano, nosotros no somos judíos, que te quede bien claro. Nosotros no somos judíos por nacimiento, no pertenecemos al pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros no tenemos esa cultura. En las sinagogas de allá, entre los judíos, ellos usan vino, es asunto de ellos, ¿ok? En la iglesia cristiana, hermano, si fuera en Europa, no tengo la menor idea si allá en Europa se use vino o no, ni voy a investigar, ¿vale? Porque no soy chismoso. Pero en este país, hermano, y en este continente, no tenemos por regla, ¿qué? El consumo de vino. Cuando tú tomas tus alimentos, hermano, y por cierto, me da una garrafa de vino. ¿En la casa tenemos vino? No. ¿Por qué no tenemos esa cultura? ¿Qué tomamos aquí? Agua o refresco, ¿sí o no? Bueno, pues entonces en la iglesia, ¿para qué andamos con payasadas de aquí vamos a tomar vino y al rato tengo un montón de borrachos? Pues no, lo hacemos con jugo de uva. Y solamente es un simbolismo, hermano. El vino no se convierte en la sangre de Cristo. Y la galletita esa que nos comemos no se convierte en el cuerpo de Cristo, es un simbolismo. Y lo hacemos. ¿Por qué no lo hemos hecho? Llevamos 6 meses, hermano. Estamos en el 8º aniversario y no hemos hecho la cena del Señor, hermano, porque muchos no hemos entendido lo que significa tomar la cena del Señor. Así es. Y muchos vivimos o hemos estado viviendo indignamente y queremos venir aquí y creer que porque celebramos la cena del Señor, entonces ya estoy limpio. No. La Escritura dice que si lo hacemos indignamente, ¿qué? Enfermaremos, no solamente espiritual, sino podremos hasta morir. Y yo no quiero ser responsable de que usted se muera, ni de que yo me muera, por andar tomando en poco el nombre del Señor. Por esa razón, hasta el día de hoy no hemos celebrado este año la cena del Señor, pero lo vamos a hacer. Porque Dios está preparando nuestros corazones, ¿ok? Pero lo vamos a hacer bien, con conciencia, con entendimiento, hermano. Por lo tanto, si usted me pregunta, ¿se usa vino en la cena del Señor en la iglesia cristiana? No, la respuesta es no. Y quien lo haga, una de dos, o es alcohólico y está justificando su alcoholismo,
¿O es un hereje? ¿O es un hereje? Porque la Escritura dice, ay de aquel que le debe beber, ¿qué? A beber a su prójimo. Así lo dice la Escritura. Y si no, búsquelo. ¿Y dónde dice eso, pastor? No sé, búsquelo. ¿Sale? No traigo este texto aquí. No es cierto, hermano. Pero sí lo dice la Escritura. Héctor debe saber eso. Hay un texto que dice, hay de aquel que de qué, de beber a su prójimo. No, le digo porque él es, en este camino él es más grande que yo en el camino del Evangelio, hermano. Ahora, lo expone indecentemente a Noé. Cam, uno de sus hijos, aprovechando la condición vulnerable de su padre, comete un acto de deshonra de mucha gravedad en la relación hijo-padre. Ahora, si usted no me cree, vaya a Levítico y vaya a Deuteronomio. Cuando Dios da las instrucciones morales, dice que no puedes descubrir la desnudez de tu padre ni de tu madre. ¿Eso qué significa? Que no puedes tener intimidad ni con tu padre ni con tu madre. Habacuc 2:15. Ahí está el texto. Hay de aquel. Pero entonces, pastor, ¿por qué entonces creo que es en el 31 de Proverbios, ¿por qué el Señor dice que le den el vino al que está amargado y triste? Por eso. Porque una persona que está amargada y desesperada y triste no entiende que Dios lo sostiene, no puede encontrar fe en Dios. Pero si tú y yo tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo como fundamento de nuestra vida, así se me muera toda mi familia en un solo día, no tendré por qué renegar de Dios. ¿No me crees? Ahí está Job. En un día le quitaron todo lo que tenía. Y él dijo, ¿recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Hay que leer la Biblia, hermano. Ahí está Job. Y dice el texto, y en todo esto no pecó. No dijo nada inapropiado contra Dios. No dijo, ¿por qué, Señor, a mí? Él no dice eso. Él se queda sentado en su condición tan lastimera, rascándose con un tiesto las llagas, con los perros lamiéndole las llagas. Pero él dice, yo voy a esperar en Dios. No sé por qué me está pasando esto, pero yo voy a esperar en Dios. ¿Por qué es así? ¿Por qué crees que Dios te debe algo o me debe algo? ¿Por qué el ser humano se cree tan importante si es un gusano, de acuerdo a la Biblia? Si no lo has leído, hermano, ahí está. Uno de los salmos dice, porque yo soy gusano y no hombre. ¿Y sabes quién está diciendo eso? Jesucristo. Hay que leer el texto, hermano. Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En los primeros 6 versículos de ese salmo, ahorita no recuerdo el salmo, pero él dice, pero yo soy gusano y no hombre. Y es ahí el Mesías, Jesucristo, hablando. Y yo te voy a explicar esa parte. Ahora, el tercer incidente nos demuestra la fuerza permanente de la bendición y la maldición del Padre en un sistema patriarcal y cómo el pecado de un individuo tiene consecuencias en sus descendientes. Al enterarse de lo que hizo Cam, Noé lo maldice. Maldito sea Canaán, que era el hijo de Cam, que sea el más inferior de los siervos para sus familiares. Ahí está, hermano.
Es Jesús hablando. Los salmos los escribió David, inspirado por el Espíritu Santo, profetizando acerca del Mesías. No debe entenderse esto como un prejuicio o discriminación étnica o racial. Mire, un problema, hermano, que tiene el mundo es que hay locos que piensan que son superiores por su color de piel o por su estatura. Un problema que tenemos el pueblo mexicano es que somos, pero hasta la pared, hermano, de ignorantes. Primero, no tenemos de nada que presumir los mexicanos, te aviso de una vez, de nuestra bandera y nuestro himno, ni de eso, hermano. Entonces, de repente, ¿alguna vez has escuchado a dos mexicanos decirse indio? ¿Y tú qué eres? Naco. Por favor. Oye, hermano, espero que se le quite esa arrogancia y esa petulancia que usted tiene en su vida, de ver a los demás así. Porque hasta le echan estilo, sobre todo las hermanas, ¿no? No sé si como el exorcista les va a dar vuelta, no sé. Yo vengo de buena familia, porque no hay bueno ni uno solo. Mi apellido es ilustre, ¿y a mí qué me importa? De acuerdo a lo que vamos a ver el día de hoy, hermano, todos venimos de la misma raíz, todos, hermano. O ustedes Cainita, o de los de Cam, o de los de Jafet, o de los de ¿quién? Set. Sem, Cad y Jafet, ¿verdad? O es setita, o es de los semitas, o es de los cainitas o camitas. Nadie, ni esa señora, que yo creo que está muerta, pero le pusieron pilas. A esa señora Isabel II. No puede ser que todavía siga de pie. Ni esa señora que dice que tiene sangre azul, ni esa es más que nadie. Se lo digo así con la certeza de lo que Dios dice en la palabra en su palabra. Esa también no es de Cam, de Set o de Jafet. De ahí salió. Así que ya deje de andar viendo feo a los demás, ¿sale? Ya deje de andar defendiendo apellidos, que no nos queda, hermano. Linajes. Es que yo provengo de... Ay, sí, por favor. Y yo vendo piñas, ¿no? No debe entenderse esto como un prejuicio, discriminación étnica o racial. No crea que esa maldición es para que nosotros nos aprovechemos de los demás y les dijimos pecadores. Porque, ay, hermano, ¿cómo? De verdad, no sé qué nos pasa a los cristianos. A ver, déjale explico, hermano. Vamos a tomar las cosas en serio. Tú y yo, hermano, estábamos destituidos de la gloria de Dios, como toda la humanidad. Por la pura misericordia de Dios, por la pura gracia de Dios, fuimos ¿qué? Rescatados. ¿Por qué ahora? Ay, impíos, pecadores, cochinos y sucios. Si tú y yo delante de Dios somos exactamente iguales, hermano. ¿Por qué crees que Jesús puso ese ejemplo cuando dice que subió un fariseo y un cobrador de impuestos, ¿no? Publicano. Yo te doy gracias, Señor, porque no soy como este. No, eres peor. ¿Y qué dice el Señor? Te aseguro que aquel fue justificado y este no. ¿No has leído la escritura, hermano, que dice que tú y yo fuimos injertados? Que tú y yo somos olivo silvestre y que solamente, y gracias a que fueron rebeldes los israelitas, es que tú y yo alcanzamos misericordia de Dios. ¿De qué presumimos entonces? De nada. Por lo tanto, hermano, no tenemos derecho de menospreciar a nadie. A nadie. Así de sencillo esto.
Se está muriendo yo, ¿qué? Ahora, debe entenderse como la consecuencia de un sistema de valores que no honra la dignidad generacional y que institucionaliza el desenfreno sexual. Una rápida revisión de la cultura cananita nos dará pruebas suficientes de los excesos y depravaciones de dicha población. En nuestra cultura de hoy hay una seria inclinación hacia la depravación sexual y el abuso en el uso de sustancias como el alcohol y las drogas. El apóstol Pablo le dice al creyente en Cristo que no se embriague con vino, sino que sea lleno del Espíritu Santo, lo cual lo conducirá a una vida de relaciones correctas en las expresiones sexual, familiar y social. Te dije, hermano, que cuando terminemos Apocalipsis vamos a meternos con los matrimonios en el sentido de qué significa el texto de que así como Cristo ama a la iglesia, así los maridos amen a sus esposas. Te dije, hermano, que un flagelo que castiga a la iglesia de Cristo es la falta de intimidad sexual entre el esposo y la esposa, porque no entienden o no hemos entendido, hermano, que Dios diseñó el matrimonio para gloria de Dios y que en la unión del esposo y la esposa es un misterio de cómo es que Cristo está unido a la iglesia. Y en esa unión, hermano, no hay nada sucio, nada, absolutamente nada sucio. Es una relación pura. Todo lo que tú y yo conocemos acerca de la sexualidad, muchos de nosotros lo aprendimos en la calle, ¿sí o no? Lo aprendimos a través de la pornografía, ¿sí o no? Lo aprendimos a través de lectura, de literatura que no glorifica a Dios, que no fue escrita por Dios. Por lo tanto, para sacarnos ese chip de aquí, cuesta mucho trabajo. Por eso Romanos 12:2 dice, no se amolden a la manera de pensar del mundo. El mundo piensa de manera sucia, de manera perversa, de manera distorsionada. Dios no hizo las relaciones sexuales para depravarlas, las hizo para su gloria. Cuando un esposo y una esposa se unen en intimidad sexual, como Dios lo diseñó, eso le da gloria a Dios. Por eso, esposa, cuando tú te niegas a tener intimidad, tú no estás glorificando a Dios. Te lo estoy diciendo muy en serio. Por eso, esposo, cuando tú no tratas con delicadeza a tu esposa en esa área, tú no estás glorificando a Dios. Tienes que profundizar en la palabra, hermano, para entender que el sexo Dios lo diseñó y con un propósito, aparte de procrear, para su gloria. ¿O tú piensas, hermano, que aunque apaguemos la luz y cerremos la puerta, Dios no ve? Por supuesto que ve, porque Él es Dios. Ya a Él no le gustan las relaciones sucias. Porque el texto dice, como Cristo ama a la iglesia, ¿para qué? Para presentársela a una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Santa. Santidad en nuestra intimidad. Ahora, eso es con respecto al capítulo 9. Vamos al capítulo 10 y tenemos tiempo para explicar lo que le quiero explicar, hermano. Le leo yo también el capítulo 10 para que usted solamente se concentre en lo que Dios le quiere hablar. Este es el relato de las familias de Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé, a quienes les nacieron muchos hijos después del gran diluvio, descendientes de Jafet. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitim, Rodanim. Los descendientes de ellos llegaron a ser los pueblos marineros que se dispersaron por diversas tierras, cada uno identificado por su propio idioma, clan e identidad nacional. ¿Sale? Hace poco pasaron en la televisión
a un presidente que deberían de verdad mandarlo a la escuela, el presidente argentino, diciendo que los brasileños y los mexicanos venimos de los indios, pero que ellos llegaron por mar. Bueno, está tan indio como nosotros. Mira, aquí está. Aquí está, hermano. Descendientes de Cam. Los descendientes de Cam fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Avila, Sabta, Rama y Sabteca. Los descendientes de Rama fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra, ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo. Su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia, con las ciudades de Babel, Erec, Akkad y Calné. Desde allí extendió su territorio a Siria y construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth-Ir, Calá y Resén, la gran ciudad situada entre Nínive y Calá. Después te explico todo esto, hermano. Misraim fue antepasado de los ludeos, los anameos, los lebaítas, los neftujitas, los patruseos, los caluzjitas y los caftoritas, de los cuales se descendieron los filisteos. ¿Ya te diste cuenta, hermano? Yo provengo de los nazis, entonces tú eres más o menos eres de los Cam, de los de Cam, puro asesino. Nada digno, hermano, ahí está. Para que no andemos presumiendo. ¿No? Yo tengo sangre europea y a lo mejor eres asesino. O depravado, porque estos fueron puros depravados, en serio. Esta fue la generación maldita. Ahora, Misraim fue antepasado de los, ya lo vimos, ¿verdad? Filisteos. El mayor de Canaán fue Sidón, antepasado de los sidonios. Canaán también fue antepasado de los hititas, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los sabeos, los araseos, los cineos. Todas estas tribus, hermano, Dios dijo, sáquenlas de Canaán porque me han hastiado con sus pecados. Los arvadeos, los semareos, los amateos. Con el tiempo los clanes cananeos se dispersaron y el territorio de Canaán se extendió desde Sidón en el norte hasta Gerar y Gaza en el sur y por el oriente tan lejos como Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, cerca de Lasa. ¿Ya vio? Pura ciudad hermosa que fue destruida por Dios. Eran los más perversos. Ellos fueron los descendientes de Cam, identificados por clan, idioma, territorio e identidad nacional. Descendientes de Sem. También les nacieron hijos a Sem, el hermano mayor de Jafet. Sem fue antepasado de todos los descendientes de Eber. De Eber vienen todos los ¿qué? Hebreos. De aquí sale la tribu de Israel. Los descendientes de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los descendientes de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Salá y Salá fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, que significa división, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el antepasado de Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimel, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos ellos fueron descendientes de Joctán. El territorio que ocupaban se extendía desde Mesa hasta Sefar en las montañas orientales. Ellos fueron los descendientes de Sem, identificados por clan, idioma, territorio e identidad nacional. Conclusión. Esos son los clanes que descendieron de los hijos de Noé, ordenados por nación, de acuerdo con la línea de descendencia correspondiente. Todas las naciones de la tierra descendieron de esos clanes después del gran diluvio. Yo soy mexicano y a orgullo lo tengo. Pues yo soy guatemalteco, yo hondureño, pues todos venimos de aquí. Lo que nos haya tocado en suerte, hermano, Dios sabe por qué. No importa si tú y yo venimos de la tribu de Cam, que es la más perversa, Dios nos rescató. El texto en cuestión nos presenta el desarrollo poblacional y el avance político de la civilización manifestada en la creación de naciones, centros urbanos e imperios relacionados unos con otros. El texto no lo dice,
Pero no debería haber razón para el racismo. Es tonto, absurdo, pero sobre todo ignorante. Es increíble lo que el diablo ha hecho con el ser humano. Si el ser humano, incluidos los cristianos, siquiera pusieran atención a lo que este capítulo 10 dice, se darían cuenta de que no hay negros, blancos, amarillos, rosados, etc. Todos sin excepción procedemos de uno de los 3 hijos de Noé. Así que ni apellidos, ni linajes, ni tonterías deberían caber en el cuerpo de Cristo, pues todos somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tendría por qué haber divisiones en la iglesia cristiana. Es que los hijos del pastor son más santos que los hijos del hermano que acaba de llegar a la iglesia. No. No. ¿Quieres tú de verdad ser reconocido como hijo de Dios? Haz la voluntad de Dios. Vive como Dios vive. Porque el Señor dijo muy claramente, hermano, cualquiera que tome la palabra de Dios y quebrante uno de estos más pequeños mandamientos y así enseñe, así de insignificante es en el reino de los cielos. Si tú, hermano, eres de esas personas que le acostumbra a decir a otra persona, vente, vamos a echarnos una cervecita. No pasa nada. No creo que Dios se enoje. Si tú eres de esos, hermano, tú eres insignificante en el reino de Dios. Así de insignificante eres. Si tú eres de esos que, pues es una mentira blanca, así de insignificante eres en el reino de Dios. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Toma esta palabra y vívela y así enseña. Cuando alguien venga a ti y te diga, mira hermano, yo soy una persona próspera. Si tú me recibes en tu iglesia y me pones en un buen lugar, tienes mi apoyo. Tú dile como le dijo Pablo, o Pedro, ¿quién fue Pablo? O Pedro al Simón el mago, tu dinero perezca contigo. Tu dinero se pudra junto contigo en el infierno porque quieres comprar algo que solamente Dios puede dar. No se negocia, hermano, en la fe cristiana. En la iglesia de Cristo no se negocia. No es a través de esto, hermano. Es a través de una vida de obediencia. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todos nosotros fuimos creados ¿para qué? Para la gloria de Dios. Así que hermano, por favor, de verdad, tómalo bien en serio. Ya dejémonos de tonterías, ¿no? Yo soy aquel y yo las puedo. No eres nadie. ¿Sale? Todo es para Cristo. Todo es para Cristo. Aquí lo más importante a resaltar es el hecho de cómo se dividen las naciones o los pueblos. De Jafet provienen todas las naciones europeas, incluso algunos orientales. ¿Ok? De Cam provienen todas las naciones africanas. Y de Sem, los pueblos semíticos. Provienen todos los pueblos de Oriente Medio, pero además el texto dice, también les nacieron hijos a Sem, el hermano mayor de Jafet. Sem fue antepasado de todos los descendientes de Bert. Este Ber es quien dará la identidad étnica a Abraham y a sus descendientes como hebreos. Y para que no haya dudas acerca de que todos somos iguales y descendemos de la misma familia, aquí el texto bíblico, Génesis 10:32, te lo vuelvo a repetir, estos son los clanes que descendieron de los hijos de Noé, ordenados por nación de acuerdo con la línea de descendencia correspondiente. Todas las naciones de la tierra descendieron de esos clanes después del gran diluvio. Hermano, el día de hoy, tú y yo ya sabemos qué significa el arco iris en el cielo. Eso fue de las primeras cosas que nos enseñan en la iglesia cristiana. La pregunta, hermano,
¿Qué significa la cruz de Cristo? ¿Qué significa, hermano? Que estaba maldito porque estaba maldito. O sea, la respuesta está bien, pero hay un porqué. ¿Qué significa? ¿Por qué, hermano? Nosotros, para empezar, nunca pondremos una cruz, pero sería bueno tener una aquí. No para idolatrarla, hermano. Para ver si hemos entendido el significado de esa cruz. Los católicos, hermano, hacen bien en tener ahí su cruz, solamente con el Señor ahí crucificado. Eso es una mentira, porque Cristo, ¿qué? No se quedó en la cruz, Él está vivo. Pero hacen muy bien con tener esa cruz ahí para que se les recuerde. El asunto con el cristiano, hermano, es que ni siquiera entiende por qué la cruz. ¿Qué significado tan profundo tiene la cruz de Cristo? Déjate, voy a leer algo, hermano. ¿Alguien por ahí le dejó a mi esposa su teléfono? ¿O le pueden preguntar? Ah, no, aquí me la dejó a mí, perdón. Lo primero que te quiero leer, hermano, es una tontería que subieron ahí en se supone que es una página cristiana, ¿eh? Escucha bien lo que te voy a decir. Una página cristiana. ¿Qué te preocupa? Tú bien sabes que Dios ya tiene un plan perfecto. Créetelo. Ya desde ahí, hermano, empezamos mal. ¿Sale? La persona que será para ti, nunca tendrás que perseguirla, decirle que se quede, rogar por su atención o su cariño. Dejemos de frustrarnos y lastimarnos si el jovencito o la jovencita no nos hace caso. Imagínate, hermano, ¿por qué están sufriendo? ¡Qué profundidad de enseñanza! Por eso la iglesia está como está. No es porque no seas lo suficientemente bonita o guapo. Así seas la persona más atractiva o talentosa, si él o ella no es para ti, no es para ti. Así de sencillo. Está bien, hermano. ¿Tú crees que yo estaría casado con mi esposa si yo me hubiera guiado por esas tonterías? No, hermano. Créeme que no estaría casado con ella. Quien sea para ti, te tratará con amor, respeto y hará todo para tenerte en su vida. Pero tú nunca tendrás que mendigar amor y conformarte con migajas. Si Jesús fue quien nos demostró el mayor sacrificio por amor de esa cruz, ¿te das cuenta cómo no se entiende la cruz? A lo que están rebajando la cruz de Cristo, a una estupidez llamada amor humano, amor erótico. A eso están rebajando la cruz de Cristo. No te preocupes. Si es para ti, vas para ti, hombre. Tú espera en Dios. Ay, por favor. No, hermano. No tiene nada que ver la cruz de Cristo con esta tontería. Primero, para que tú encuentres una mujer de Dios, ¿dónde la tienes que buscar, ministro? Pues en la iglesia, ¿no? Si la conoce allá en el fútbol, ¿no? Un día se fue el ministro al estadio, allí conoció una chica hermosa. ¿Tú crees que ahí quieres encontrar una mujer de Dios? ¿Dónde la encuentras? Pues en la iglesia, en la fe, ¿no? ¿De quién depende que te haga caso? Digo, yo creo en la oración, hermano. Y mira que oré. Pero hay que ayudarle a la oración, ¿no? Si uno nomás abusado te la gana. Digo, yo oré, hermano, pero también fui hasta Huatulco a pedir permisos. Sí.
El tener o no tener una pareja sentimental, hermano, no tiene nada que ver con Dios. Es decir, tiene que ver en el sentido de que Dios es muy claro. La luz con las tinieblas no tienen comunión. Es decir, los hijos de Dios con las hijas del diablo, o las hijas de Dios con los hijos del diablo, ni lo intentes. Porque en cuanto lo hagas, en cuanto te pongas en esa relación, hermano, no vengas con que estoy orando para ver si es de Dios. Obviamente no es de Dios, la Escritura no miente. ¿Para qué nos andamos con tonterías? ¿No? Aunque haya líderes que digan que sí, Dios dice no. ¿Ok? Una vez que ya estableciste esa prioridad, encuentras una chica piadosa, ¿sale? Una chica que a ti te guste porque, ¿no? Señor, mándame una. Y te manda una de 80 y tú tienes 40. Por eso estoy diciendo que no es así. Señor, mándame. No, Dios no manda novias, ¿sale? Tú la escoges, tú la ves, la analizas, ¿no? Si te gusta, pues demuéstrale tu interés, ¿no? Dile que te gusta, no sé lo que tengas que hacer. Yo ahorita no te voy a dar clases de eso. ¿Oras para qué? Para que no cometas el error de que tengan diferente opinión o diferente gusto en cuanto a lo que significa servir a Dios. Porque imagínate, a Héctor le encanta la alabanza, pero se consigue una chica que quiere andar de misionera. Pues ya no funcionó. ¿Por qué? Porque se supone que la chica tiene que ¿qué? Que sujetarse a quien va a ser su esposo. Imagínate una chica que está triste en su corazón porque ella quiere ser misionera. Pues se entiende que eso no es de parte de Dios. Pues no. Cuando yo conocí a mi esposa, lo primero que dijimos es: ¿y vamos a servir a Dios? Sí. En la iglesia que estemos vamos a servir a Dios. En el ministerio que Dios nos ponga, ahí vamos a servir a Dios. Y ya. O imagínate que de repente Héctor dice: no, es que Dios me está llamando a ser el próximo Marcos Witt. Y la chica quiere tener 20 hijos y ser ama de casa. Bueno, ahí te dejo, yo después vengo. No tiene sentido, hermanos. ¿Sí soy claro en eso? Oras para que la persona con la que tú quieres pasar el resto de tu vida sea afín a ti. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para que los dos le sirvan a Dios. No se trata nada más de juntarse y vamos a ser felices. ¿Felices? No te casas para ser feliz, te casas para darle gloria a Dios. Si no has entendido eso, hermano, tengo que predicarte el Evangelio de Cristo. Todo lo que hacemos, hermano, es para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué Dios decía de Jesucristo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? ¿Sabes por qué decía eso el Dios del cielo? Porque Jesús hasta en la comida le daba gloria a Dios. Todo lo que Cristo hacía era para la gloria de Dios. Todo, hermano. Por eso fue el sacrificio perfecto, porque Él fue sin pecado. Tú y yo, hermano, comemos pero para nuestra glotonería. ¿Es en serio? Porque si Dios te diera maná, no quiero escuchar, hermano, como muchos de aquí: ¿cómo maná? Pues a mí me gustan las carnitas, ¿no? ¿Cómo maná? No es para la gloria de Dios que estás comiendo. Lo que Dios te dé lo comes. ¿Por qué? Porque es para su gloria. ¿Por qué decía el Señor Jesús: un alimento, hacer la voluntad del Padre? De los relatos bíblicos, hermano, sí se relata que Jesús comía, pero ¿cuántas veces, hermano? Son contadas las veces que en los evangelios se dice que Jesús comía. Su deleite estaba en la voluntad del Padre. Por eso te vuelvo a repetir, hermano, necesitamos nuevamente ir a la cruz de Cristo. Déjate, acabo de leer esta tontería y proseguimos. ¿Cómo es que no nos seguimos conformando con amores a medias? Date el valor que mereces. Espera tu tiempo, espera un amor completo. Tú no lo busques,
Deja que las cosas fluyan solas. Nunca esperes menos. Ve nada más las tonterías, hermano, que le meten en la cabeza a nuestros hijos. Y supuestamente es una página cristiana, hermano. No tienen ni idea de nada. ¿Me echas la mano, ministro? Romanos 3:25 en tu versión. ¿Qué versión traes, ministro? ¿La 60? ¿Alguien en la NTV? Búsqueme Romanos 3:25. Por favor. Ya estamos terminando, solamente le explico esto y ya. En la NTV. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Ese es, ok, tu versión, ministro, porfa. Sí, 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok, hermano. El problema con este texto, hermano, es que a quien Dios puso como propiciación, esa palabra ni la entendemos. Yo te puedo asegurar que ni lo entendemos. Pero yo te sugiero, hermano, que busques la versión, la Biblia de las Américas. En esa versión dice lo siguiente: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Esta versión, hermano, esa es la razón de las versiones para estudiar, para predicar. A quien Dios exhibió públicamente. ¿A qué te suena exhibir, hermano? ¿A qué te suena la palabra exhibir? Escucha bien lo que te estoy diciendo, hermano, Yo conozco el texto bíblico, lo he leído muchas veces. Dice que el amor cubre multitud, ¿qué? Dice que Dios nunca nos, y eso dicen los predicadores, no lo dice la Biblia, que Dios nunca nos desnudará. Te tengo una mala noticia. Según lo que dice aquí, Dios exhibió a Jesús en la cruz. Lo puso como un ejemplo, hermano. Para que todos nos demos cuenta, tanto los ángeles del cielo como los humanos en la tierra, nos demos cuenta cuál es la paga del pecado. Eso es lo que significa haber pecado contra Dios. Dios exhibió el pecado para que no estemos jugando con la salvación, para que no estemos jugando con la sangre de Cristo. No es cualquier tontería la sangre de Cristo. El texto no dice en vano que no fuimos comprados ni con oro, ni con plata, ni con perlas, ni con joyas, que no tienen ningún valor. El texto dice, sino con la sangre de un cordero sin mancha, invaluable. No había otra forma de que tú y yo fuéramos redimidos, hermano, si no era a través de la vida de Jesucristo. Si tú y yo muriéramos una cruz como esos tontitos de Iztapalapa, de los que hacen la representación, hablo de los que hacen la representación, no de los que habitan en Iztapalapa. Esas personas que según representan no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. Si a ti y a mí, hermano, nos crucificaran como a Cristo, te digo cuánto vale nuestro sacrificio. Nada. No tiene ningún valor delante de Dios. La ley exigía, hermano, un sacrificio santo. Alguien que hubiese vivido perfectamente en la ley de Dios, y tenía que ser un ser humano. Pero si todos descendemos de Adán, todos nacimos con naturaleza caída. Por tanto, el sacrificio humano no tiene ningún valor. Por eso, hermano, nosotros no nos ponemos nopales en la espalda ni vamos de rodillas a ningún lado, porque no tiene ningún valor. Que tú te pases 5 o 10 horas de rodillas para encontrar valor, justificación delante de Dios, no te sirve de nada. No te estoy diciendo que no lo hagas. Si te gusta hacerlo por mí, dale. Pero no tiene ningún valor. Era necesario, hermano, que desde antes de la fundación del mundo, el Padre y el Hijo se pusieran de acuerdo para ver cómo resolver el dilema humano. No tienen
comunión con Dios. Están separados de la gloria de Dios por el pecado. Y entonces Cristo dice, yo, sobre mí, todo el pecado de la humanidad. Así como por Adán entró la muerte, así por Cristo todos son justificados. Todos los que creen en Él. Y entonces Dios se hizo hombre y vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios. No transgredió nada. Por lo tanto era el sacrificio perfecto. Cuando Jesús está, hermano, en el Getsemaní, diciendo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya. ¿Se acuerda cuando le prediqué el Evangelio de Juan? Que le dije todo lo que le hicieron a Cristo en la cruz. Hermano, me quedé corto. Soy un mal maestro de la Biblia. Soy un pésimo maestro de la Biblia. No enseñé bien. Porque eso no es el significado del sufrimiento de Cristo, hermano. No es la cruz, no fueron los latigazos, no, hermano. Estamos viendo Apocalipsis y creo que no hemos entendido, hermano, lo que le va a pasar a los incrédulos. Toda la ira de Dios vendrá sobre ellos. Maldito el que es colgado de un madero, significa está separado de Dios, no tiene comunión con Dios, es desechado. Eso es lo que significa maldito el que es colgado de un madero. Eso fue lo que Jesucristo se hizo por nosotros, pero no te confundas. Él es Dios y Él es hombre. De esa forma es que se consiguió la salvación para nosotros. Sobre Él recayó toda la ira de Dios. Por eso es que Él dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué ya no me escuchas? El salmo que te dije. ¿Por qué no escuchas mi oración? Porque dice que Dios es tan santo que sus ojos no pueden ¿qué? Ver el pecado. ¿Sabes lo que han enseñado muchas personas, hermano? Muchos pastores. Que cuando Dios vio cómo estaba crucificado Cristo y todo ensangrentado y todo así, que con eso Él se dio por... No, hermano. De verdad te digo, soy un pésimo maestro de la Biblia. Me quedé corto. Escucha, ¿te acuerdas cuando en Génesis Dios le pide a Abraham a Isaac? ¿Qué le dice? Sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Abraham obedece, después de 3 días lo sube al monte Moriah, lo toma para degollarlo y Dios le dice, detén tu mano. Y en ese momento ¿qué? Aparece un carnero trabado por los cuernos. ¿Qué dice el texto que dijo Abraham? En el monte de Dios será ¿qué? Provisto. En el monte de Dios será provisto. ¿En dónde fue crucificado el Señor Jesús? En el Gólgota. Solamente que Dios no detuvo su mano. Dios sí mató a Jesucristo. Él sí lo mató. Porque en el monte de Jehová será provisto. Ese es Dios. No te confundas, hermano. No creas que Dios se va a arrepentir en el último momento y no va a mandar a los pecadores al infierno. Los va a mandar. Si tú y yo pecamos deliberadamente contra Dios, hermano, porque el texto dice, ya nada se puede hacer por aquel que una vez probó las delicias de Cristo y se apartó del camino. ¿Por qué dice, ya no hay sacrificio que se pueda hacer por él? ¿Por qué crees que se nos insta, hermano, a vivir vidas obedientes? Vidas obedientes, hermano. Obediencia a Dios, no sacrificios. ¿Por qué crees que se nos pide, hermano, que dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón y nos los cambie por corazones de carne?
¿Por qué crees que Dios dice en su palabra que a menos que nazcamos, hermano, un nacimiento espiritual, no tenemos comunión con Dios? ¿Por qué crees que la insistencia, hermano, de Dios en esta iglesia a que crezcamos? A que tomemos en serio las cosas de Dios, que nos dejemos tratar por Él. Si Él sacrificó a su Hijo, ¿por qué no nos sacrificaría a nosotros? Ahora, en ese sacrificio de Cristo perfecto y único, es en donde dice Dios: pongan su esperanza en Cristo. Vean a Cristo. Toda la maldad que tú has hecho, hermano, toda la maldad que yo he hecho, la pasada, la presente y la futura, en Cristo está perdonada. Jamás será exhibida tu pecado y mi pecado si estamos en Cristo. Te explico por qué, hermano. Efesios 1 al 13, terminamos con esto. Te lo voy a leer yo, hermano, por lo que quiero explicarte. Efesios 1 al 13. Por si no lo habías notado. Fíjate cómo empieza, hermano, en esta versión NTV. Bueno, vamos a leerlo acá para que no haya confusión. Es lo mismo lo que dice aquí que acá. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Apóstol de quién? Fíjate cuántas veces se hace referencia a Cristo, ya sea por nombre directo o en alusión a Cristo. Por la voluntad de Dios. ¿Por la voluntad de quién? De Dios. A los santos y fieles, ¿en quién? En Cristo Jesús, que están en Éfeso. Siguiente. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez se vuelve a anunciar a Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿quién? Él, de Cristo, de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿La sangre de quién? De Cristo. El perdón de pecados según las riquezas de la gracia. ¿De quién? Cristo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, ¿en quién? En Cristo. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este es Dios. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ya te diste cuenta cuántas veces se menciona el nombre de Cristo? No tiene nada que ver con el ser humano. ¿Viste lo absurdo de lo que te leí que subió una página cristiana? Dándole importancia al ser humano. No es importante si te casas o si no te casas. No es importante si tienes una persona sentimental o no la tienes. No es importante si tienes dinero o no lo tienes. No es importante si naciste en China o en Japón o aquí. No es importante. No tiene ninguna importancia si eres profesionista o eres un analfabeta. No tiene mayor importancia. Lo que significa y lo que tiene valor es Jesucristo.
y nada más. Ese es el verdadero evangelio, hermano. Así que te vuelvo a repetir, hermano, si tú vienes a esta iglesia, tú vienes en busca de Jesucristo y nada más. Si tú vienes en busca de un pastor, estás equivocado. Si tú vienes en busca de una amistad, estás equivocado. Si tú vienes en busca de una familia, porque no tienes familia, estás en un error. Tú vienes por Cristo. Tú necesitas a Jesucristo, yo necesito a Jesucristo y cada uno de los que estamos aquí necesitamos ¿a quién? A Cristo. ¿Para qué? Para que podamos tener hermandad, para que podamos ponernos de acuerdo estos 3, estos 4, estos 5, estos 10, estos 15, estos 20 o los que vayamos a hacer, para que podamos estar de acuerdo en un solo sentir, en Cristo Jesús. Para que entonces como cuerpo de Cristo, cuando salgamos allá afuera, las personas digan, míralos cómo se aman. Míralos. Su único deleite es ¿qué? Darle gloria a su Dios. Todo lo que hacen, lo hacen con una razón, que Cristo sea exaltado. Así por eso cuando vengan los días en los que tenemos reflexión, cualquiera diga, yo traigo la palabra de parte del Señor porque Él será exaltado. Ha sido exaltado en mi vida. Esta semana el Señor fue exaltado en mi vida. Esta semana el Señor le doy gloria por lo que ha hecho en mi vida. Hermano, no me siento mal por decirte que soy un pésimo maestro de la Biblia. No me siento mal. Me siento feliz de saber que soy muy limitado. Me da placer saber que no sé nada, pero que Él puede enseñarme todo. Que si hago de Cristo el motivo de mi vida, no tendré por qué seguirme avergonzando delante de nadie, porque sabré que estoy en la voluntad de Dios. Y si estoy en la voluntad de Dios, debo amarte a ti, a ti, a ti y a todos los que están en este lugar, a todos, de la manera que Cristo me amó. De esa forma, hermano, es que Cristo debe abundar en nuestra vida. De esa manera, para que cuando cualquiera de nosotros esté débil o se encuentre en situaciones difíciles, le podamos decir, hermano, tú no estás solo. Soportándonos unos a otros, amándonos unos a otros como Cristo nos amó. Es el evangelio de Cristo, hermano. No hay más.